Buenos días, hermanos, amigos, ¿cómo están? Tenemos una hermosa mañana para disfrutar de nuestro hogar y disfrutar la vida en familia como la estamos teniendo en estos días, gracias a este virus que nos ha metido en nuestras casas. Estamos tan agradecidos al Señor por todas las cosas, porque Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno con nosotros. Pero tenemos que destacar que hoy es un día fantástico. Tenemos a Javier acá con la cámara, con los controles. También tenemos a Betty recibiendo los mensajes. Y hoy vamos a hablar de esta palabra que ya ha sido anunciada, los dos Génesis. Y en nuestra decoración del día de hoy tenemos una antigua plancha a carbón. En el programa anterior teníamos una radio a válvula, por supuesto de muchos años, pero en esta oportunidad tenemos esta famosa plancha a carbón. Los que nunca lo han visto, lo que hacían era poner carbón aquí adentro, se calentaba y de esta manera podían planchar. Cómo han cambiado todas las cosas, ¿no es cierto? Cómo ha evolucionado todo. Y recuerdo que esa plancha me la regalaron en La Pampa. Alguien que también le gustaba juntar, coleccionar tantas antigüedades, y ahí tenía muchísimas cosas que había conseguido del campo, de las estancias. Pero vamos a la palabra de hoy. El tema anunciado es los dos Génesis. El primer libro de la Biblia es Génesis, que significa origen o principio, y ahí está el principio de todas las cosas. Hay principios que son universales y están ahí en esas primeras páginas de la Biblia. Por ejemplo, que Dios es el creador de todas las cosas. Dios hizo los cielos y los cielos de los cielos, hizo la tierra, hizo el mar, hizo los peces, las aves, los animales terrestres. Todo lo hizo Dios, todo lo creó, y lo creó con la palabra. Dios habló y las cosas fueron hechas, porque la palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios tiene vida, transforma, cambia, crea. Lo que no existía fue creado por la palabra. Así hizo Dios todas las cosas. Nuestro querido Darwin fue un hombre muy esforzado, muy trabajador. Un hombre dedicado a su trabajo, a lo que él quería lograr, y viajó muchísimo, llegó hasta nuestra Patagonia, Tierra del Fuego, viajó muchísimo. Luego de años volvió otra vez a Inglaterra y allá escribió lo que todos conocemos, ese famoso libro El origen de las especies. Y bueno, eso fue un boom en aquel momento, y ahí la teoría de la evolución y todo fue tremendo, fue un sacudón también para la iglesia. Pero años después, otro científico descubrió que las plantas con flores no evolucionaron, sino que surgieron de golpe, como si alguien hubiera dicho: surjan las plantas con flores, y así surgieron. Y cuando descubrió todo esto, ese científico se lo mandó a Darwin. Y Darwin se puso a estudiar, era un hombre serio, un hombre honesto. Se puso a estudiar y llegó a la misma conclusión. Y él dijo: tenemos que darlo esto al mundo científico. Ellos tienen que conocer todo esto. Y así hicieron, y no lograron descifrar, no lograron saber cómo era que habían surgido las plantas con flores, que surgieron de golpe, que no encontraban la forma de decir que habían evolucionado. Y él murió sin saber esto. O sea, comenzaron
a tejer conjeturas y a decir cosas. Dice, habrá otro continente que todavía no se descubrió en la Tierra, y comenzaron a buscar muchas cosas. Bueno, pero nuestro querido hermano Darwin ya se enteró cómo era la cosa cuando cruzó el río, se encontró con la verdad. Y ahí se encontró con Dios, y Dios le habrá explicado a este hombre todas las cosas, como con el poder de la palabra creó todas las cosas. Por eso estamos tan firmes en la palabra, tan firmes en lo que Dios ha dicho. Todo lo otro quedó como una teoría. Y ahí nos explica el origen de todas las cosas. Dios creó al hombre y a la mujer, y no hay más. Dios creó un hombre, una mujer, y no más. No hay un tercer sexo, no hay otra cosa. Y por más que alguien se opere y se cambie de nombre y diga que tiene otro género, todas sus células dicen si es varón o si es mujer. Y no hay otra cosa, ni tampoco se puede cambiar. Y siempre vamos al Génesis. El Génesis es tan importante porque está al comienzo de todas las cosas. Lo mismo que del matrimonio. Un hombre, una mujer, Dios dijo, serán una sola carne. ¡Qué expresión tan fuerte que es esta! Serán una sola carne. Del matrimonio es de lo único que se dice que serán una sola carne. No lo dice de una madre con sus hijos, y eso que lo llevó 9 meses dentro de ella, lo alimentó, lo tuve, pero no se dice que son una sola carne. Sin embargo, del matrimonio sí. Y ahí acudió Jesús al Génesis cuando le preguntaron sobre el tema del matrimonio. O sea, es tan importante el comienzo de todas las cosas. Y ahí está el Génesis, que nos habla del trabajo, nos habla de la ecología, nos habla del gobierno sobre la tierra. Y es cierto, muchas cosas el hombre hizo mal. Dios lo puso al hombre y a la mujer para que guardase. O sea, es muy amplia esta palabra. Para que guardasen y labrasen la tierra. Y no la hemos cuidado. La hemos descuidado. Cuando yo era chico íbamos al río, acá al río de la Plata, y podíamos bañarnos, y muchísima gente iba allí. Pero en pocos años el río de la Plata quedó tan sucio, es imposible meterse en esa agua. ¿Por qué? Hemos descuidado todas las cosas que Dios creó. Y también encontramos, cuando llegamos a Génesis 3, ahí nos encontramos con el principio del pecado, pero también con el principio de la salvación. El hombre peca, el hombre cae, Dios tiene que intervenir y Dios otorga el castigo correspondiente a cada uno. Dios juzga todas las cosas, porque Dios le había dicho muy claramente, puedes comer de todo, menos de ese árbol. El día que comas de ese árbol morirás. Y así pasó, y así sigue siendo hasta el día de hoy. Pero también hay en Génesis 3:15, dice que la simiente de la mujer, la primera profecía que hay, que la simiente de la mujer iba a pisar al diablo en la cabeza. Y eso es lo que sucedió. Con la muerte de Cristo y su resurrección, quedó derrotado el diablo para siempre. Satanás perdió toda autoridad en ese momento. O sea, Génesis es el comienzo, el principio, el origen de tantas cosas, y son universales. No es solo para la iglesia, son principios universales. Cuando un hombre y una mujer, aunque sean ateos, se casan, Dios aprueba ese matrimonio, porque Dios lo estableció para todos los hombres y para todas las mujeres. Cuando llegamos a los evangelios y al libro de los Hechos, encontramos el otro Génesis, el Génesis de la iglesia. Así como el primer libro de la Biblia es el Génesis, es universal, es para todos los tiempos, para todas las generaciones. Cuando llegamos a los evangelios,
y llegamos al libro de los Hechos, nos encontramos con el origen, con el principio de la iglesia. Y lo primero que encontramos allí es a Juan el Bautista, ahí en el arranque de los evangelios, así en los primeros capítulos, ahí está Juan el Bautista y su predicación. Juan el Bautista es el puente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Jesús dice que este es el más grande de los profetas. ¿Y por qué el más grande de los profetas? Y porque él profetizó lo que iba a acontecer y vio el cumplimiento de la profecía. Por eso Jesús lo dijo, es el más grande de todos los profetas. Y profetizó el advenimiento de Cristo, preparó el camino, preparó a la gente, llamó al arrepentimiento. Así llamó a la gente, los llamaba al arrepentimiento. Y la gente se bautizaba. Era bautismo de arrepentimiento, bautismo para cambios en su vida. Preparó al pueblo espiritualmente para que entrara el Mesías. Le puso una alfombra especial, una alfombra espiritual, para que entrara el Mesías, para que Jesucristo apareciera en escena y ahí pudiera él dar su mensaje en ese momento. Y ahí nos encontramos en Génesis capítulo 3 y el verso 3 que dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es lo que predicó Juan, y Juan bautizaba a la gente. Era bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y cuando llegamos al versículo 10 del mismo capítulo dice: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Él los llamaba al arrepentimiento, los bautizaba y la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Es interesante esto. La gente sabía que arrepentimiento no era solo pedir perdón por lo que habían hecho mal, sino ¿qué hacemos de aquí en adelante? Si estuvimos mal, ¿cómo tenemos que comportarnos de ahora en adelante? Y le dice Juan, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Interesante, ¿no? ¿Arrepentimiento de qué? De haber vivido para sí, de no preocuparse de los demás. Y a toda esta multitud de gente que llegó delante de él y que eran compungidos de corazón, por eso se arrepentían, por eso se bautizaban, preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Tienes 2 camisas? Dale que no tiene ninguna. ¿Tienes fideo? ¿Tienes carne? Comparte con el que no tiene. Eso es lo que le dijo Juan. Y sigue diciendo, versículo 12, vinieron también unos publicanos, ahora es otro grupo de gente. Antes era mucha gente. Pero el verso 12 dice, vinieron también muchos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, otra vez la misma pregunta. ¿Qué haremos? La multitud le dijo, ¿qué haremos? Compartan lo que tienen. Vienen estos que ya tenían una mejor posición económica. Eran los que tenían un buen puesto de trabajo. Eran los comerciantes. Y también le hacen la misma pregunta. ¿Qué haremos? Les dice. Y el verso 13 dice, y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, cumplan con su trabajo. Hagan bien su trabajo. Comerciantes, no pidan más de lo que corresponde.
tengan su ganancia como corresponde, pero no exageren, no aumenten las cosas porque sí. Y después vino otro tercer grupo. También le preguntaron unos soldados. Estos estaban en autoridad. Vino una multitud de gente. Vinieron comerciantes, publicanos, recaudadores de impuestos, puestos efectivos de trabajo, recaudadores de impuestos, y ahora vienen soldados. Y él le dijo, también le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Los tres hacen la misma pregunta. ¿Qué haremos? Se bautizaban, se arrepentían, pero no era suficiente. Eso era para el pasado. Pero de aquí en adelante, ¿qué haremos? No extorsionen, le dice. No extorsionen a la gente. Confórmense con vuestra paga. El arrepentimiento significa cambio. Arrepentimiento significa transformación de vida. No es solamente que dejo de hacer lo malo, sino que comienzo a hacer lo bueno. Comienzo a hacer lo que corresponde. Un cambio, una transformación total. Frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que nos dice la palabra. Compartir con el que necesita, trabajar honestamente, no pedir más de lo que corresponde, ser justos con el dinero, a los gobernantes, a los que están en puestos de autoridad, no estén presionando a la gente. No se olviden que Israel se dividió porque la gente pidió que bajaran los impuestos y al contrario, le aumentó los impuestos y se dividió el reino. O sea, seamos justos en nuestro trabajo. Y ellos venían confesando su pecado. El arrepentimiento produce cambios. El arrepentimiento produce confesión. Cuando leemos Juan 3:16, donde ese texto tan conocido nos dice que somos salvos por la fe. Pero cuando vamos a Mateo 25, dice que seremos juzgados por las obras. Porque a este lo hiciste, porque a este no lo hiciste. O sea, está bien lo que dijo Jesús en Juan 3:16. Somos salvos por la fe. Pero también Jesús dijo, Mateo 25, que seremos juzgados por las obras. La fe, el arrepentimiento, tiene que producir obras de justicia. A este lo hiciste, a aquel otro lo hiciste, o no lo hiciste, a mí no me lo hiciste. O sea, ese cuadro bíblico es un cuadro tan amplio que nos muestra exactamente lo que significa arrepentimiento. Jesús comenzó su ministerio diciendo a la gente: el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino se acercó. Arrepentidos. Jesús también dijo: arrepentidos y creed en el Evangelio. Reino es gobierno. Pasa a ser Jesucristo Señor de nuestra vida. Es gobierno, eso es el reino. ¿Y cómo entramos? Por el arrepentimiento y por la fe en la obra de Jesucristo. Pedro predicó el primer mensaje el día de Pentecostés, comienzo de la iglesia, y que dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Predicó para que hagan obras justas. Cuando dijeron ¿qué haremos?, Jesús predicó el arrepentimiento. Y él dijo, crean en el Evangelio. Llegó el reino. Y el reino llegó en la persona del Rey. Pedro, el día de Pentecostés, predicó el arrepentimiento. Y la gente dijo lo mismo que le dijeron a Juan. Varones hermanos, ¿qué haremos? Otra vez la misma expresión. Ellos entendieron muy claramente que arrepentimiento significaba cambio. Y de aquí en adelante tengo que hacer obras dignas de arrepentimiento. Este es el génesis de la iglesia. Estos tres hombres amaron pero lo mismo. Jesús nos llama a no vivir una vida de independencia. Nos llama a confesar los pecados, Juan el Bautista, y nos llaman a una nueva actitud, una nueva manera de vivir. Todos nos acordamos de aquella ilustración, ese hombre que estaba para hacer una escultura y en su estudio tenía una mole de mármol enorme y este escultor la tocaba por todos lados, la miraba, la acariciaba, iba de un lado, iba de otro, se retiraba de esa gran mole y la seguía contemplando, y ahí estaba su discípulo mirándolo. Y en un momento le pregunta, maestro, ¿qué es lo que está mirando allí? ¿Qué es lo que ve en esa mole? Y él le dijo, veo un ángel, más que un ángel, veo un querubín, porque tiene alas. ¿Y dónde lo ve, maestro? Aquí adentro. Ahí adentro hay un querubín. Sí, está acá adentro. ¿Y cómo hacer para sacarlo? Y trabajo. Es una masa de medio kilo, una masa de 300 gramos, una masa de 200 gramos, un cincel, una punta, un buril. Es trabajo. Es lija muy gruesa, es lija muy fina, es trabajar con herramientas muy especiales, con unas pequeñas sierras, es trabajar parado, es trabajar abrazado, es trabajar de rodilla. Pero acá vamos a sacar un querubín. Hermanos, esa ilustración es tan clara. En cada uno de nosotros somos como esa mole, pero no hay un querubín acá adentro. Acá está Jesús. Y para que Jesús se pueda ver, como aquel discípulo de este escultor llegó a ver luego el querubín, para que de nosotros se pueda ver Jesús, hay que sacar todo lo que no es Jesús. ¿Qué es pecado? Pecado es todo lo que no es Jesús. ¿Egoísmo es Jesús? No. ¿Impaciencia es Jesús? No. ¿Falta de compromiso social es Jesús? No. Todo eso tiene que salir y tiene que surgir lo que es Jesús de cada una de nuestras vidas. Y de esa manera se va a ver Jesús en nuestra sociedad. Señor, nos está llevando por un camino donde va a haber transformación de vidas. Tú y yo tenemos tiempo para buscar al Señor y decir, Señor, cuáles son esas cosas que tienen que salir de mi propia vida.
una definición tan interesante de lo que es pecado, de lo que es sin pecado es errar el blanco. Errar el blanco. Una definición que parece extraña, pero es el verdadero significado de la palabra pecado. Errar el blanco. ¿Cuál es el blanco de Dios con tu vida y con mi vida? El blanco de Dios es que seamos como Jesús. Y el pecado no ayuda a ser como Jesús. Por eso es errar el blanco. Viene el Señor a nuestras vidas para transformarnos, para cambiarnos totalmente y para que seamos como Jesús. Amén. El Señor te está llevando a ti, me está llevando a mí a una transformación. La gracia de Jesús cubra tu casa. La gracia de Jesús llene tu vida en este momento. Tú seas muy bendecido, tú recibas la paz del Señor en esta hora y no tengas temor, no tengas temor. El Señor está contigo, lo ha prometido y en estos días lo vamos a ver. Su palabra se va a cumplir en nuestras vidas y en nuestras familias, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. La bendición del Señor esté sobre tu vida. Escuchemos una canción ahora al terminar la palabra. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos,
Jesús.